En una pequeña ciudad, una joven llamada Emi sufría burlas y bromas pesadas por parte de sus compañeros de clase. Emi era tímida y reservada, lo que la hacía un blanco fácil para las burlas. A menudo, sus compañeros aprovechaban cualquier oportunidad para jugarle una mala pasada. Un día, mientras esperaba el tren en la estación para regresar a casa, sus compañeros decidieron jugarle una broma. Emi estaba cerca del borde de la plataforma cuando la asustaron repentinamente. Con un grito, perdió el equilibrio y cayó a las vías del tren. Mientras caía, pudo sentir el viento en su rostro, sus ojos se llenaron de terror al darse cuenta de lo que estaba por suceder. Emi cayó a las vías justo cuando el tren se acercaba a gran velocidad. A pesar de sus gritos de auxilio, nadie se apresuró a ayudarla. La impotencia y el terror se reflejaban en sus ojos mientras el tren se acercaba inexorablemente. Los sonidos de los frenos chirriantes, la inminencia del impacto, todo quedó grabado en su mente antes de que todo se volviera oscuro. Horas después, su cuerpo partido en dos yacía en la estación, testigo mudo de una tragedia. Las luces de emergencia parpadeaban en el andén, las sirenas de la ambulancia se escuchaban a lo lejos. Los culpables, atormentados por la culpa, nunca se perdonarían lo sucedido. Desde entonces, la leyenda de Tic-Tic comenzó a difundirse por la ciudad. La historia de una joven fantasmal, desprovista de la parte inferior de su cuerpo, arrastrándose con sus manos en busca de venganza, sembró el terror entre los habitantes. Los rumores sobre la aparición del espíritu vengativo en la estación de tren se esparcieron como un reguero de pólvora, llenando de miedo los corazones de quienes los escuchaban. Las madres advertían a sus hijos para que no se quedaran fuera después del anochecer. La estación de tren, una vez un lugar de tránsito tranquilo, se convirtió en un escenario de terror y misterio. Aquellos que se atrevían a pasar cerca de ella podían escuchar el sonido del arrastre de algo sobre el pavimento, seguido por un escalofriante susurro en la noche. Tic-Tic emergió como un espíritu vengativo, su rostro retorcido por la rabia y el sufrimiento. Arrastrándose con sus manos, se desplazaba por la estación de tren en las noches, en busca de quienes la habían abandonado en su hora de necesidad. Su presencia se hacía más y más evidente, susurros y lamentos llenaban la estación en la oscuridad de la noche, atormentando a aquellos que osaban acercarse. Los testigos afirmaban haberla visto, describiendo la escena como un espantoso espectáculo, una figura desprovista de la mitad inferior de su cuerpo, avanzando lentamente con sus manos, sus ojos llenos de un odio sobrenatural. La primera víctima de Tic-Tic fue uno de los compañeros de clase de Emi. En una noche oscura, mientras caminaba por la estación, Tic-Tic lo atacó con sus afiladas garras, dejando marcas de sangre en su cuerpo. Desde ese día, la leyenda de Tic-Tic tomó un nuevo significado para la ciudad. Los habitantes comenzaron a temer la oscuridad de la estación, sabiendo que algo malévolo acechaba en la penumbra. Las autoridades comenzaron a investigar los hechos, pero cualquier intento de encontrar una explicación racional fue en vano. La ciudad estaba aterrada, y la sombra de Tic-Tic se cernía sobre ellos, recordándoles constantemente su miedo. Un grupo de amigos decidió pasar la noche en la estación, desafiando a Tic-Tic. A medianoche, cuando el silencio envolvía la estación, escucharon un arrastrar de algo sobre el suelo, seguido de un grito desgarrador. La atmósfera se cargó de tensión mientras esperaban el inevitable encuentro con el espíritu vengativo. Los amigos se aferraron unos a otros, temblando de miedo mientras la criatura se acercaba. El aire estaba lleno de una presencia ominosa, y el sonido de su arrastre se acercaba cada vez más. Sabían que, esta vez, no había escapatoria. Un grupo de investigadores paranormales decidió explorar la leyenda de Tic-Tic. Instalaron cámaras de visión nocturna en la estación de tren para capturar cualquier evidencia de la presencia del espíritu vengativo. Durante días, revisaron las grabaciones en busca de algún indicio de la existencia de Tic-Tic, esperando entender su naturaleza y encontrar una forma de detenerla. El equipo se enfrentaba a una oscuridad opresiva, sus ojos escudriñaban las imágenes, buscando cualquier indicio de la presencia del espíritu. La tensión era palpable mientras esperaban ver algo, cualquier cosa, que pudiera arrojar luz sobre la situación. Pero lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que esperaban. Durante la investigación, uno de los miembros del equipo de investigación se encontró cara a cara con Tic-Tic. La criatura lo atacó con ferocidad,
dejando al investigador marcado para siempre. A pesar de los esfuerzos del equipo, la confrontación dejó claro que Tic-Tic no era un simple mito, sino una presencia real y peligrosa. Los gritos resonaban en la estación mientras la criatura se abalanzaba sobre el equipo, sus garras afiladas brillando a la luz de las cámaras. El investigador, marcado por el encuentro, sabía que había encontrado algo mucho más aterrador de lo que había anticipado. Sus compañeros, horrorizados, corrieron en su ayuda, pero la criatura ya había dejado su marca indeleble en la noche. Uno de los amigos de Amy, que se burlaba de ella constantemente, sufrió una extraña transformación después de soñar con Tic-Tic. Despertó con la mitad inferior de su cuerpo desaparecida, convertido en un Tic-Tic más. El horror se apoderó de él mientras se daba cuenta de la oscura realidad que ahora enfrentaba, una vida marcada por el sufrimiento y la venganza. Se despertó en su habitación, con un escalofrío recorriendo su espalda. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que sus piernas habían desaparecido, reemplazadas por un abismo oscuro. Gritó de horror mientras se daba cuenta de que ahora era uno de ellos, un ser desgarrador con sed de venganza. Una joven, desesperada por venganza, hizo un pacto oscuro con Tic-Tic para que le ayudara a vengarse de sus agresores. Sin embargo, no sabía a qué se estaba comprometiendo. En su desesperación, invocó al espíritu vengativo y selló su destino con un pacto siniestro que cambiaría su vida para siempre. La joven, con lágrimas en los ojos, invocó al espíritu oscuro. Le prometió su lealtad, a cambio de la venganza que tanto ansiaba. La figura oscura de Tic-Tic se materializó ante ella, y un escalofrío recorrió su espalda mientras se daba cuenta de que había sellado su destino con un pacto de sangre. Tic-Tic, alimentada por la venganza y el sufrimiento, se volvió más poderosa con cada alma que reclamaba. Su presencia se hacía más frecuente y más aterradora, sembrando el pánico en la ciudad. La noche se convirtió en un tiempo de terror, con los habitantes encerrados en sus hogares temiendo el ataque del espíritu vengativo. Los susurros de Tic-Tic resonaban en la estación de tren, mientras la criatura se movía con una determinación sombría. Sabía que su poder crecía, alimentado por la oscuridad que envolvía la ciudad. Los habitantes temblaban de miedo, sabiendo que no estaban a salvo mientras Tic-Tic vagaba por las calles en busca de su próxima víctima. Los habitantes de la ciudad comenzaron a temer las noches, pues sabían que Tic-Tic acechaba en la estación de tren, buscando nuevas víctimas para llevar al abismo. Los padres advertían a sus hijos, y los amigos se cuidaban unos a otros mientras la oscuridad envolvía la ciudad. Los habitantes de la ciudad se mantenían en silencio, temerosos de atraer la atención del espíritu vengativo. Cada noche, escuchaban el sonido de su arrastre sobre el pavimento, y sabían que su presencia estaba cada vez más cerca. La ciudad se convirtió en un lugar de pesadilla, y sus habitantes, prisioneros de su propio miedo, se encerraban en sus hogares, rezando por la luz del amanecer. Una joven, desesperada por salvar a su hermano del destino de Tic-Tic, se ofreció como sacrificio. Sin embargo, la criatura no cumplió su parte del trato y los dos desaparecieron en la oscuridad de la estación. La tragedia dejó una marca indeleble en la ciudad, que lloró la pérdida de dos de sus ciudadanos más jóvenes. La joven se ofreció voluntaria para enfrentar a Tic-Tic, con la esperanza de salvar a su hermano. Sin embargo, cuando la criatura apareció, ignoró sus súplicas y los arrastró a ambos hacia la oscuridad. La ciudad lamentó la pérdida de dos de sus jóvenes, víctimas del espíritu vengativo. Los habitantes de la ciudad se unieron para intentar deshacer la maldición de Tic-Tic antes de que cobrara más vidas. Sin embargo, cada intento fue en vano, y Tic-Tic parecía invencible. La desesperación y el miedo se extendieron por la ciudad mientras los habitantes se daban cuenta de que enfrentaban un enemigo que no podían derrotar fácilmente. Cada día que pasaba, la presencia de Tic-Tic se volvía más ominosa. Las noches se tornaban insoportables, con el miedo dominando a la ciudad. Los residentes estaban paralizados, temiendo el momento en que el espíritu vengativo apareciera una vez más. Un exorcista fue convocado para librar la estación de tren de la presencia maligna de Tic-Tic. Pero incluso sus rituales más poderosos resultaron inútiles contra el espíritu vengativo. La criatura despreciaba cualquier intento de desterrarla, alimentándose del miedo y la desesperación que generaba en la ciudad. El exorcista, con una fe inquebrantable, intentó expulsar a Tic-Tic de la estación de tren. Sin embargo,
La criatura se burló de sus esfuerzos, dejando claro que estaba más allá del alcance de cualquier poder humano. La ciudad se sumió aún más en el desespero mientras el espíritu vengativo continuaba su reinado de terror. Un anciano de la ciudad reveló un secreto oscuro. Emi, la joven despedazada en las vías del tren, había hecho un pacto con una fuerza oscura para vengarse de aquellos que la habían abandonado. Tic-Tic era la encarnación de ese pacto, una entidad imparable. La revelación sacudió a la comunidad, que se sintió abrumada por la culpa y el remordimiento por lo sucedido. El anciano, con voz temblorosa, reveló la historia prohibida de Emi. La ciudad se quedó en shock, sintiéndose abrumada por el peso de la culpa colectiva. Habían creado a Tic-Tic con su crueldad y desdén, y ahora estaban cosechando los horrores que habían sembrado. Un grupo de valientes decidió buscar el origen de Tic-Tic y romper el pacto que la había creado, antes de que fuera demasiado tarde. Con un sentido de propósito renovado, se embarcaron en una misión arriesgada para salvar a la ciudad del terror que la acosaba. Los valientes, decididos a poner fin al reinado de terror de Tic-Tic, se adentraron en la oscuridad de la estación. Armados con valor y determinación, se enfrentaron a la criatura, sabiendo que estaban luchando contra una batalla que podría decidir el destino de la ciudad. En una noche oscura y tormentosa, el grupo enfrentó a Tic-Tic en la estación de tren. La batalla que siguió sería una que la ciudad nunca olvidaría. La criatura se abalanzó con ferocidad sobre ellos, desatando su ira y sed de venganza. El enfrentamiento se volvió una lucha desesperada por la supervivencia, con cada lado luchando con uñas y dientes por la victoria. Los valientes se enfrentaron a Tic-Tic, con el corazón lleno de valentía y determinación. La criatura, sintiendo su poder disminuir, luchó con una furia renovada, sabiendo que su existencia estaba en juego. La estación de tren se convirtió en el campo de batalla de una guerra que decidiría el destino de la ciudad y su gente. Después de una lucha intensa, el grupo logró deshacer el pacto que creó a Tic-Tic. La ciudad respiró aliviada, pero la tragedia dejó cicatrices imborrables en sus corazones. Las víctimas de la venganza del espíritu fueron recordadas con respeto y tristeza, y la ciudad se comprometió a ser más compasiva y solidaria en el futuro. Los valientes, exhaustos pero triunfantes, liberaron a la ciudad del yugo de Tic-Tic. Aunque el precio fue alto, la ciudad se comprometió a ser mejor, a aprender de los errores del pasado y a construir un futuro más compasivo y lleno de empatía. Las víctimas serían recordadas, pero no en vano, y su legado sería una advertencia eterna sobre las consecuencias de la crueldad y el abandono. Aunque Tic-Tic ya no acechaba en la estación de tren, su leyenda viviría para siempre. Una advertencia sombría sobre las consecuencias de la crueldad y el abandono hacia los demás. La ciudad nunca volvería a ser la misma después de haber sido testigo del terror de Tic-Tic. Sin embargo, su legado serviría como una lección eterna sobre la importancia de tratar a los demás con bondad y compasión, evitando así que la historia se repitiera. La leyenda de Tic-Tic sería recordada, pero también se usaría como una guía para un futuro más compasivo y lleno de empatía.